estudiando Efesios desde el capítulo 1, introducción. Y ahora vamos a mirar entonces acerca del misterio escondido de Dios a través de todas las generaciones pasadas. Y el misterio nos lo va a empezar a revelar la escritura del versículo 1 de Efesios capítulo 3. ¿Y cuál es el lugar suyo y mío dentro del misterio de Dios? No crean que yo empecé contándoles lo de Sabaneta como, ay no, qué bueno, ahí vemos el pastor me está contando ahí una chiva. Esta chiva viene de Efesios, solo que estoy viendo que la estamos aplicando y que como vamos, el Señor está ahí moviendo, estamos viendo la mano de Dios. Vamos a mirar entonces, es como una especie de prefacio. Pablo viene hablando, y recuerde que desde el capítulo 1 nos va a hablar de la posición nuestra en esta gracia que Dios nos ha dado. Después de esa parte, entramos y vemos cómo el Señor guía al apóstol a orar, a interceder para que la iglesia entienda la mente de Dios, tenga el conocimiento de lo que Dios quiere enseñar, y la iglesia ejerza ese conocimiento con la autoridad y poder que Dios le ha dado. En el capítulo, al finalizar el capítulo 1, por allá en el versículo 22, vemos que la iglesia no se mueve sola, sino que Cristo fue colocado y exaltado como cabeza de la iglesia, porque la iglesia pasa a ser el cuerpo del Señor, el guía, y nosotros caminamos de acuerdo a ese principio. La iglesia del Señor en pleno siglo XXI será una iglesia que tiene un mensaje bonito, pero en la aplicación no lo vive. No es la iglesia del Señor. Grupos sectarios conocerás, pero ¿sabes cómo notas si es la iglesia del Señor ese grupo? Cuando ves que Cristo se mueve en el seno de la iglesia, cuando ves que la iglesia está conformada por familias, que la palabra de la cruz y la labor que Dios está haciendo a través de la iglesia está afectando vidas, está afectando relaciones de individuos, está afectando familias, y estamos viendo familias transformadas a través del poder de la palabra, y que la palabra que está siendo predicada está transformando esas vidas, que está transformando esas familias, y que están afectando todo el entorno que esas familias en las que ellas viven. Si nosotros como iglesia afectamos a la comunidad, si Palabra de Renovación, si las iglesias cristianas de Zabaleta afectamos a este municipio, vamos a ver una transformación social tremenda dentro de él mismo. Amén. Es lo que estamos estudiando en Efesios, y a medida que crecemos en Efesios vemos que la iglesia estamos alcanzando, y estamos llegando a estos alcances como iglesia del Señor. Entonces, como vamos, no podemos decir que vamos totalmente bien, pero estamos percibiendo, al menos percibimos y lo ponemos en práctica dentro de nuestras comunidades. Ahora, el capítulo 2 nos introdujo a mirar todos los métodos de la salvación que el Señor quiere dar, porque hemos venido domingo tras domingo estudiando la palabra de Dios en forma secuencial. No estamos cogiendo un versículo por allá manipulado y manejado por allá, y a mí me parece que nos estamos viendo lo que es el pensamiento de Dios, en este caso de Efesios. Ahora, en el capítulo 2 también hablamos de la posición de los que habíamos llegado al Señor, que no éramos judíos, y habíamos visto que Dios de los judíos y de los no judíos había hecho ese cuerpo. Ahora, ya nosotros somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia del Señor, y la iglesia es el templo de Dios, no es el local, aunque el local lo denominamos templo. Y me llama mucho la atención lo que está pasando, porque este local se ha ido convirtiendo en un lugar donde la iglesia labora. No crean que fue fácil de ese costumbrismo del que veníamos algunos, y yo como pastor,
Pensar que en este lugar no podíamos sino hacer cultos y ya, y pasar a traer indigentes a este lugar para darles alimentos, o personas que están en situación, algunos sí, otros están en situación de calle con adicciones, y no sería raro que mañana los bañáramos y los vistiéramos, y no sería raro que de pronto en algún momento durmieran acá. Ay, están violando la iglesia del Señor. La iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros. Este lugar es un lugar donde servimos a la comunidad. ¿Logra captarlo? Porque a veces no lo captábamos. Entonces pensábamos que no entendíamos que este lugar es para dar vida. Y que es donde Dios se ha de mover en las vidas. Amén. Hace unos años, en donde comenzaron los centros de habitación del hermano, era la iglesia, pero en ese lugar dormían los muchachos. Alrededor habían alcobas y por la noche se sacaban los colchones y la gente dormía ahí y se les ayudaba en la noche. En el día comían y había que extender mesas antes de dormir, y en el día también se extendían sillas y se hacían cultos. Es la vida de la iglesia. En ese caso, entre ellos, era solo un centro de rehabilitación. Amén. 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 Nosotros no vamos a hacer solo un centro de rehabilitación, vamos a tener el centro de rehabilitación, ancianato, orfanato. Ay, gracias. ¿Amén o no amén? Amén. Claro, estamos llamados a, como iglesia, somos un pulpo. Por allá están los de la obra social, por allá están los de las cárceles, por allá los de los... La Biblia no habla de eso. Como iglesia, es la labor de la iglesia. Ese tipo de labores a muchos no les gusta. ¿Sabe por qué no les gusta? Porque para eso hay que entregar la gente, hay que dar vida. ¿Qué tal que un hermano, nos faltaron 20 hoy al culto? ¿Qué pasa con los 20 que están en la cárcel? No, tienes que venir a la iglesia los domingos. Pues están en la cárcel haciendo la obra del Señor. ¿Me entiende? Somos la iglesia del Señor. Estamos en diferentes partes a la vez. Amén. Bueno, necesitamos 5 grupos de alabanza para que uno esté en la cárcel los domingos de la mañana, que es cuando se puede ir. Otros estén en un parque. ¿O no? Otros los invitaron a un centro comercial a ministrar y a compartir la palabra. Tenemos que salir de lo que no es la iglesia del Señor. Entonces Dios habita a través de la iglesia. Somos templo de Dios. En el capítulo 3, ese mensaje de esa revelación la estamos viendo. Y dice Pablo que el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, yo prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, versículo 1, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a depurar la Biblia, ciertas cosas que ignoraban en el Antiguo Testamento, era un misterio. Bueno, hay misterios revelados. A mí me causa impresión cuando alguien dice el misterio por ejemplo, de la Santísima Trinidad. Esa señora, porque yo pensaba cuando era niño que era una señora la Santísima Trinidad. Pero cuando veía el cuadrito de mi abuela era un niño, un viejito y una paloma. Yo no entendía cómo eso era la Santísima Trinidad cuando el nombre era de otra manera. Pero cuando uno ve la deidad no tiene ningún misterio porque fue revelado. Lo que pasa es que hay gente que como no conoce el Nuevo Testamento todavía es un misterio. Escuchar ministros decir que eso es un misterio es ignorar la Escritura. Aquí Pablo habla de un misterio. No es la deidad, no es la Trinidad. Ese empieza a hablarnos y habla de cosas. Por ejemplo, al hablarle a los hermanos de Éfeso, él dice que es prisionero de Cristo por ellos que no son del pueblo de Israel, son gentiles. Volvemos a entender que Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma.
tenemos que tener claridad. Estas cartas son tan dinámicas y hablan con esa libertad que el apóstol se expresaba, que uno dice, oiga, Pablo, porque si Pablo ha estado, si uno está preso escribiéndole a la iglesia, imagínese usted en la casa. En estos días hablaba con un hermano que viajó y está en el país y hay sospecha de que puede tener en la casa donde estuvo por allá había COVID. Entonces yo le decía, ¿cómo estás? Y me decía, aquí preso, y como un preso en mi propia casa, no puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mis hijos, la comida me la ponen en un plato en la puerta y no se arrima porque de pronto, y es verdad, pues en su cuidado que él tiene y eso. Entonces uno le preguntaría a un hermano, ¿cómo está? Hermano, mándele un saludito a la iglesia el domingo, usted no puede estar, y el hermano está pasando una situación penaria, una pena muy grande. ¿Usted qué cree que ese hermano nos va a contar a través de esa carta? ¿Quién me quisiera decir? Alguien que cómo lo podría expresar. En los extremos, vamos a los extremos, pero la realidad. ¿Qué diría ese hermano? Hermanos de palabra y renovación. ¿Ah? Por ahí alguien dijo algo. Como es que tantos tapabocas, ya uno no sabe quién es el diablo. ¿Qué diría un hermano? Ay, aquí desde mi casa, en estas penas, con esta mujer que no parece una mujer, sino, bueno, sí está muy, pero con escoba esas que vuelan. No. El Señor no me dio ayuda idónea, me dio ayuda errónea. Aquí sufriendo por los padecimientos, espero que el Señor obre. Otro dirá, estoy enfermo aquí en la casa por las llagas de Cristo, por favor, que yo sea sanado. Expresiones. ¿Cuál sería la suya? ¿Usted qué expresaría? No. Alguien puede expresar algo diferente. No expresaría nada. Un valiente. Recuerde que el reino de los cielos son los valientes. ¿Qué expresaría usted? Pablo está diciendo cosas muy tremendas. Pablo dice que es prisionero, pero la gente cree que él está hablando que se siente prisionero en esa casa en Roma. Él estaba en ese arresto domiciliario. Entonces, en el día Pablo se podía mover en esa casa porque estaba supervisado por soldados romanos. Pero en la noche, para que no escapara, lo aseguraban a un soldado para que él no pudiera escapar porque estaba esperando un juicio ante el César. Pero Pablo expresa ese prisionero de Cristo Jesús, porque él entendía que estaba cumpliendo un propósito de Dios. Él se sentía atado al mensaje de la cruz, al mensaje de Jesús, no al gobierno romano. Él tenía una posición porque era la pasión de su vida hacia el mundo gentil, la labor que Dios le había encomendado. La pasión de su vida a llevar el mensaje de la cruz. No era preso de un gobierno, sino que lo era de Jesús. Déjeme decirle algo, nosotros no trabajamos para un jefe humano. Aunque algunos de nosotros laboramos en diferentes lugares, pero donde estamos, pensamos en vidas, en aportar, en ayudar, en qué más hacer, cómo hacerlo para Jesús. Nosotros no somos padres para hijos, somos padres para Jesús, porque el objetivo que tenemos es que nuestros hijos conozcan del Señor. Y lo mismo se aplica a cualquier área de nuestra vida. Pablo tenía esa posición hacia el mundo gentil. Estaba en prisión, estaba esperando juicio,
¿Y por qué lo tenía preso? Por el esfuerzo que tenía para laborar, para servir, predicar el evangelio hacia los gentiles. Entonces, estaba preso por esta verdad que estaba transmitiendo. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si a Pablo lo hubieran soltado, Pablo se hubiera ido derechito para la casa y yo no me meto más en líos? No vuelvo a predicar. De hecho, en algún momento de mi vida yo salí a predicar con un hermano que se entusiasmó y eso era la semana. Entonces el domingo sí salimos, sí vamos a salir el domingo. ¡Ay, qué alegría! Entonces, hermano, ¿sí no vamos? Sí. ¿El domingo salimos? Sí. Y ese domingo que salimos, lo primero que nos estrenaron fue con una vasenilla y agüita amarilla en la vasenilla. Me voy a bañar, no me voy a evangelizar. Yo pensé que era otra cosa, pensé que nos estaban recibiendo con bombo y platillo. Y uno no fue, a veces pero uno bien, ¿cierto? Hasta, le dan a uno hasta agua panelita. Y si la casa es muy humilde, hasta con agua esa, con agua no, amarilla de otra manera, de pozo, y con olor a pozo, pero también le va a uno bien, hasta bien le va a uno a veces evangelizando así. Pero uno mira el Pablo, por ejemplo, él hizo 3 viajes misioneros. Y el último viaje fue que lo llevaban a preso a Roma. Aunque él iba preso, ese viaje él lo convirtió en misionero. Porque él tenía en su mente el servicio a Dios. Eso hacía que Pablo no retrocediera ni un poco. Porque lo que él padecía lo sumaba a la campaña que estaba teniendo. Era parte de la campaña. No sé cuántos de ustedes disfrutaron en su momento o disfrutan de salir a pasear. Yo era muy paseador, joven. Entonces en el colegio yo me iba cada 6 meses me iba a acampar. ¿Dónde vamos? Vámonos para el retiro. Allá hace mucho frío, no importa. Ahí hacemos calorcito. Vámonos para la pitada. No, eso es todo muy frío. Vamos para la pitada. Yo tengo unos amigos aquí que les encanta pasear, cada que los veo en redes sociales están paseando. Y cuando no va, ¡ay! Se chuzó una llanta. ¡Ay! Se dañó no sé qué, se dañó la batería, se dañó esto. ¡Ay! No salió el agua. ¡Ay! Por allá salió un toro detrás de nosotros. ¡Ay! Esto y lo otro. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos paseando? ¿Qué es lo que decimos en medio del paseo? Eso es paseo. ¿Qué tal que no nos pasara? Estamos de paseo, aprovechemos, llovió, qué prueba, estamos paseando. Disfrutemos la lluvia, ¿o no? Eso lo hace un buen paseador. El mal paseador dice, no vuelvo a salir. No, yo cada que salgo no vuelvo a pasear. Hay gente así. En la vida, en este viaje que el Señor nos ha montado como iglesia, todo lo sumamos por ganancia. Y es lo que el Señor nos está hablando a través de la apóstol. Todo lo que estamos viviendo ha sido de bendición. En mi vida personal, ministerial, del servicio a Dios, sí han venido momentos de frustración, de impaciencia, de ira, digamos, pero fue que sí también hay un momento como de enfurecimiento, para que no suene como tan duro como la ira. Pero en medio de eso, el Señor nos ha dado grandes enseñanzas. Amén. Y miren que Pablo lo está escribiendo de una manera en la que él no esperaba que la gente sintiera lástima por él. Que la gente lo viera como el pobre Pablo en sus prisiones. No, él quería que ellos se dieran cuenta que era un beneficio aún para ellos de que él estuviera en ese momento padeciendo, estando en prisión. Y le sacaba jugo a sus prisiones. Y como le digo, si no conociéramos la historia, pensaríamos que Pablo estaba por allá dictándonos estas cartas, que son las cartas de la prisión. Cuando nos hablaba la semana pasada de Filipenses, ¿no? El misionero que tuvimos la semana pasada, y nos mostraba, y uno dice, no, pues que en la forma que Pablo habla, una bolita de coco, un coco en la mano, aquí viene la hija, y así está Pablo escribiéndonos la carta. No, estaba padeciendo, pero no, aquí en el capítulo 3 de Efesios,
apenas medio detectamos que como que por un rocecito nos hace, comenta las dificultades que ha tenido. Entonces él habla y él sugiere que el llamado que Dios le ha dado, por ejemplo, el padecimiento por los gentiles, era especial. Pablo se hizo conocer ante el mundo gentil. Es que es fácil que a uno lo conozcan donde uno vive, pero que a uno lo conozcan donde uno no vive. ¿De dónde salió este personaje? Qué bueno que todo Sabaneta hable de usted. Y no como dicen por ahí, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, no, que hablen de lo que está pasando. Usted es un individuo que puede afectar todo un municipio, usted solito. Entonces Pablo le dice al mundo gentil, que el mundo gentil ha escuchado de él. Haber escuchado de Pablo en esa época, hermanos, es que en esa época no había internet. En esa época no había redes sociales. Las redes sociales eran a través de carta. Y la carta la llevaba un jinete y la llevaba alguien en barco. Y a uno le mandaba una carta y le llegaba a los 6 meses. Una carta, que se venga rápido para la casa, que su papá está ya en estado de crisis. Y a los 6 meses le llega la carta y me dice, a los otros 6 meses llegará la otra, ¿cierto? Que hace 6 meses se murió. Entonces, el hecho de que corra mucho algo tiene que ser que la persona se tenga que mover. Pablo iba de puerto en puerto predicando el evangelio. ¿Qué sabiduría la de Dios? Escuche esto. Él les dice a ellos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Arranquen en Jerusalén, Judea, Samaria y háganle de ahí para adelante. Y el apóstol Pablo, yo sé que no fue él, que fue el Espíritu Santo en él, lo lleva a cuanto puerto hubiese, porque iba en barco. ¿Por qué predicar en los puertos? Porque la gente que llega al puerto se disemina por todo el continente. ¿Ves? Él va y predica en Corinto, ¡plop! Y de Corinto para allá la gente arranca para sus pueblos. Se convierten al evangelio y se van para sus casas. Pablo afectó todo Asia Menor, todo Asia Mayor, hacia arriba, todo el continente, todo el mundo conocido fue afectado por la predicación de un simple hombre, de un hombre. Qué sabiduría la de Dios. ¿Y qué disposición la de este hombre Pablo? Habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Cuando nosotros llegamos a Sabaneta, que fue una época dura. Primero llegamos, me invitaron a una casa de la calle del banco. Y en esa casa de la calle del banco oramos por una persona, una señora que el Señor hizo un milagro en ese momento en ella. Y le digo, a usted la sanó Jesús, vaya y dele gracias a Jesús. Y al otro día se fue a darle gracias a Santana. Ni siquiera la Virgen María, a la mamá de la Virgen María. Yo no entiendo, yo no entiendo las tradiciones. Ni siquiera, era al Señor porque no hay nadie más. Pero bueno, fue la forma que la señora. ¿Y qué guerra? Ya lleva, a la semana me llamaron, yo no iba a hacer iglesia, no íbamos a hacer nada. Y a la semana me llamó un hijo de la le dijo, aquí le tengo 50. ¿Y qué? ¿Cómo así? Sí, para que lo sane a todos. Yo es que yo no soy sanado, yo no soy un hebreo, ni brujo, ni nada. Yo voy y predico, si Dios quiere sanar, que sane, y Dios sana. Y el grupo yo lo mandé bien en esa casa, pero ahorita saben dónde era, ya le tocó. Y llegó un momento donde me dijeron, no puede devolver, porque de la parroquia nos dicen que si lo acercamos aquí predicando el evangelio, nos dejan de dar la comida. Y entonces, ¿a dónde pegamos? No faltó el que dijo, vamos para mi casa. Había un borracho. Yo recuerdo que el púlpito era un garajito chiquitico ahí, la gente ahí, y el borracho llegaba borracho y yo predicaba aquí, era la cocina, y en la cocina, ¿sabes qué hacía el hombre?
partida de... Tenía una boca muy linda, pues así pequeña. También tenía un vocabulario muy pesado. Y yo predicando, usted me imagina uno predicando y otro ahí, plan. Siga, Doyle. Entre. Ahorita. Después. Entre. Ese es un muchacho. Agradecíame Enrique, o Anderson. Hágale, bienvenido. Oiga pues. Tremendo eso. Alguien abrió una puerta. Nos insultaban, pero entendíamos eso. Hoy ese hombre no es alcohólico. El Señor transformó vidas. Entonces Pablo dice que Dios le había dado a él esa administración de la gracia de Dios para con los efesios. Yo creo que Dios nos dio su gracia, su palabra, para nosotros aprender a administrarla, para que nosotros la llevemos. Y esa gracia, esa forma de administrar que está hablando ahí, el término administrar griego es que el Señor al apóstol le dio una estrategia. Le implementó una estrategia. He notado que cuando un pastor desarrolla la comunidad y la iglesia crece, lo invitan mucho a: pastor, venga, díganos cuál es la clave del crecimiento. ¿Cuál es la clave? Y él dice: es que mi estrategia para el crecimiento. Hace algunos días a los pastores les conté que invitaron a alguien y dijo: no, que cada líder traiga 30 personas. Esa es la estrategia del crecimiento. El apóstol Pablo habla de esa administración, de esa forma, de esa, digámoslo así, en esa traducción del término griego, ese plan de Dios. Lo acabo de hablar, ¿cierto? Ir a los puertos, predicar, quedarse ahí 1 año, 2 años, pero fundaba una iglesia y salían de allí entusiasmadas 30, 40, 60, 80 personas con el deseo de ir a predicar, y eran los ministros que llegaban a esas ciudades y se fundaban iglesias. Dios tiene un plan, y así como nos lo muestra en el libro de Efesios, hay que aprender, y nosotros como siervos del Señor tenemos que pensar y sentarnos y decir: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Uno de los grandes predicadores europeos, el Señor lo movió. ¿Sabe qué hacía este hombre? Era zapatero. ¿Y sabe qué hacía este zapatero? Empezó a mirar un mapa de Europa, y mientras él arreglaba sus zapaticos ahí, clavaba y echaba pega y eso. Ay, Johannesburgo, Dios mío, Johannesburgo, Dios mío. Un ministerio. Se levanta y un pueblo. ¿Y sabe qué fue la forma como Dios revolucionó Europa? Este hombre se paraba en cada esquina y se llevaba una trilla, un púlpito. Y en aquel lugar, en la esquina, paraba y predicaba. Cada esquina era un púlpito, cada esquina era un lugar de predicación. Y Dios lo usa para revolucionar Europa. Hermanos, yo creo, honestamente, que esto que la palabra está hablando, nosotros hoy estamos siendo retados en la realidad que hoy estamos viviendo, a ser más que unos simples zapateros. No hablo de la acción de él, que se debe, esa era la acción bien, pero hay quienes se quedan como un zapatero ya. ¿Cómo te ves dentro de la gracia que Dios hoy te está colocando en tus manos? Entonces alguna hermana adulta dirá: yo me veo como la abuela que cuida a esos 3 muchachitos. Soy una pieza más aquí en la casa de mis hijos, otra pieza del museo, otro inquilino de esta casa, otro estorbo. Porque a veces pensamos que ya acabamos nuestro ciclo de vida.
¿Cómo se ven estos muchachos? Me gustan, aquí hay dos. Yo los veo mucho juntos ahí como, ¿cómo le dicen los muchachos del día? Amigables, a ver, parceriantes, se llaman ellos. Ay, ahora escuché hace unos días, a dos por ahí, los que están por ahí. Y uno le decía al otro, dice, no, que no sé qué, que la palabra, que tan bonito. Yo estaba por ahí escuchando y veo a esos dos y yo, estos dos van a ser tremendos pastores o misioneros, no sé qué van a hacer, pero algo está pasando, porque el uno retaba al otro y los dos se colocaban en esa. Y yo decía, pues que estos dos no están diciendo, vámonos a ver a quién le quitamos lo que tiene en la esquina, o vámonos a volverlos más punqueros, o vámonos a volverlos más de alguna alguno de esos grupos de jóvenes, tal vez extraviados del camino, sino que yo los veía y me imaginaba esa caricatura que ustedes conocen, que me ha gustado tanto, de Pinky Cerebro, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a conquistar el mundo? Y en estos días que yo hablaba del centro de escucha, yo decía, ¿usted se imagina estos peladitos, jovencitos, ni jóvenes, adolescentes, o más? ¿Usted se imagina un par de muchachos, todos hablando de la iglesia, de los pelados de la iglesia, que el uno al otro diga, ¿qué vamos a hacer con Sabana? ¿Qué vamos a hacer con estos pelados de Sabaneta que les vemos como, hermanos, una sede ahí? Amén. Pablo en el 1:9 de Efesios dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios mostrar. Es que, hermano, cuando uno ve la revelación de Dios de esa manera, y uno empieza a ver qué es lo que Dios pretende con la humanidad. Cuando uno ve que esto es más poderoso que cualquier arma de destrucción masiva, porque no es para destrucción, sino es para afectar para bien vidas, familias, sociedades. Como lo vio Pablo, dice, Dios mío, a mí no me detiene ni la cárcel, a mí no me detienen los problemas, a mí nada me detiene, porque lo que yo tengo en mis manos es algo que afecta y mucho más para bien toda nuestra comunidad. Tú lo tienes que estar percibiendo. Tienes que estar mirando con estos ojos que Pablo nos está mostrando, para que pueda ser depurado y tú puedas entender ese que para muchos es como un misterio. El misterio de administrar la gracia de Dios. Como iglesia, vamos a mirarlo. Ahí lo estamos mirando. Muy bien. Porque era lo que Dios quería hacer, que Dios que estaba levantando y organizando, y que Dios la quería dar en Pablo hacia otro. No era de Pablo. No era solo para Pablo. Porque le voy a decir una cosa. Si usted se está viendo como parte de este pequeño grupo, yo creo que aquí hay gente que Dios va a levantar, niños, jóvenes, adultos. Estos días vi el video, un testimonio del niño ese predicador que a muchos todavía lo ponen, que es que el niño predicador ya tiene 28 años, 29. Es más, yo en estos días creo que lo subió a ustedes, ya se casó y llegó virgen al matrimonio. Y es un predicador. Y se casó con todas las de la ley. Y oró para que fuera la voluntad de Dios, porque no quería dañar su ministerio. Ese peladito ya no es ese peladito. No es que sus papás le dicen, ¿qué crees que verá que se va a volver tremendo marihuanero? Se va a volver tremendo subversivo. No, instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando llegue viejo, hay que salir a instruir. Hay que esperar que Dios obre. Ojo, porque uno escucha a veces que mi hijo va a ser un predicador. Y él queriendo ser conductor de uno de los buses de aquí de Sabaneta. Eso nace. Yo ya no voto plata. Al principio yo traía profesores que de música, que no es que yo les botaba la plata. A esos que les dieron hace como 10 años clases de música, todavía están esperando que les den los principios de la música, cuando ya deberían ser
No, eso nace. En cambio a otros nunca les pagamos profesor de música y hoy están tocando música. A eso hay que ayudarlos ya, porque tienen, porque se ve. Entonces cuando él está hablando de eso, que esa administración de la gracia de Dios que le dio el apóstol Pablo es tremendo. ¿Por qué? Porque a él se le dio una posición apostólica, que era entender la doctrina de Dios para poderla llevar a otros, para poderla sembrar en pueblos, para poder predicar el evangelio entre pueblos gentiles y a través de ese plan de Dios, que es el plan de salvación, llegar a mirar la conversión de todos estos gentiles. Entonces él habla de algo que llegó por revelación. Él no les está diciendo, es que es algo que me imagino, yo creo que Dios quiere hacer eso. No, Dios lo mostró. Yo no soy el personaje, soy el mensajero de esa gran verdad de Dios. No inventé estas cosas. Qué sorprendente. Pablo se hace llamar hebreo de hebreos. Que Dios llame a un hebreo de hebreos. Que Dios llame a un fariseo. Que Dios llame a un perseguidor de la iglesia para desarrollar un ministerio de predicarle a judíos y a gentiles. ¿Qué querrá Dios? Hace unos años en mi corazón siempre ha estado: ¿qué hace esta iglesia? ¿Cómo llevar esta iglesia a la comunidad? ¿Cómo no quedarnos aquí? Alguna vez dije, hey, ¿por qué no hacemos, hermano, un día esto vamos a hacer un culto en un parque? Un domingo no vamos para la iglesia, vamos para un parque. Y algunos se reían. Recuerdo que cuando llegamos a este local, yo les dije a muchos hermanos, aquí vamos a hacer allí una oficina de integración a la comunidad. Y muchos se reían. El pastor es como chiflado. Y este año pues hemos empezado a... No vamos a hacer una oficina de integración a la comunidad. Ya es un centro de escucha espiritual. Que eso tiene unos alcances increíbles. Increíbles. Lo podemos hacer 3 o 4, lo hacemos y afectamos. Pero ¿qué tal si lo hacemos 100? ¿Afectamos o no afectamos? Hay un hombre que me ha llamado mucho la atención. Tiene un nombre, cuando yo escuché, yo me lo fueron a presentar, yo pensé que ese hombre era japonés. Porque tiene un nombre como por allá, Nakata o Katana o algo así. Nos empezaron a dar los refrigerios para los panchos. Y nos trajeron el primer refrigerio que no. Claro, lo dio una persona cristiana que está en un cargo público. La semana siguiente tal, y las demás semanas el refrigerio mejoró. Déjenme decirle que esta semana pasada me di cuenta que esos refrigerios no los da ese señor, él dio 2. Los da este otro señor. Pero son refrigerios. ¿Cierto? ¿Usted sabe qué hace ese señor? Sale a las 4 de la mañana a vender tinto. Desde la casa hacia almuerzos para los vecinos. Y en esta semana hablando con él y contándole la visión completa, me decía, pastor, yo sería capaz, una persona que vende tinto a las 3 de la mañana, de darle todos los días 10 desayunos y 10 almuerzos a gente que está en proceso de socialización de la casa. Yo me quiero unir a esa causa. Gloria a Dios. Una persona que vende y que todos los días y que regala. Porque en este momento me contaba y me decía, pastor, le voy a contar una verdad, pero así, los vecinos no saben. Yo aquí hago comidas para personas y se las llevo a niños y se las llevo a sus casas directamente y no quiero que nadie sepa.
y trabaja así. Yo lo escuchaba y yo decía, ¿a qué iglesia vas? No, pastor, pero estoy muy impresionado por lo que ustedes están haciendo y quiero ir a la iglesia de ustedes. Quiero escuchar. Si ustedes son capaces de hacer eso en la calle, es que ustedes, algo está pasando en ustedes y yo quiero tener eso que ustedes tienen, porque eso no lo tiene todo el mundo. No es la obra social, no es llevar comida, no es hacer, porque hay quienes lo pretenden hacer sin el Señor. Es que el mensaje afecta de tal manera que no podemos ver al mundo sufriendo, que no podemos ver la necesidad sin no sentirla, que tener a Cristo es demostrarnos, Dios, la necesidad de que otros sean impactados. Y me llama la atención porque Pablo habla de ese misterio y de esa declaración del misterio que Dios se lo declaró, que era guardado. Mire que el término misterio para nosotros representa o algo oscuro, o representa un secreto, o también de pronto hasta un acertijo, o algo incomprensible. En el concepto griego y en el término que utiliza Pablo, que es misterioso, está hablando de una verdad escondida, pero que la manera de dar a conocer esa verdad escondida es a través de una acción de Dios, una revelación de Dios. Entonces dice, por revelación me fue declarado el misterio. Y me llama la atención de lo que es el misterio, porque no hemos llegado, hemos hablado de todo. Y pastor, dígame el misterio. Ya le voy a decir, Ojalá y el tiempo no corra muy rápido, ya se me está yendo. Porque entonces terminaría yo diciendo, no deje de venir al culto de mal entrante. Y les voy a hablar del misterio. No, yo quiero esperar. Pero vamos. Entonces está hablando de esa revelación que él recibe en ese momento. Tranquilo, esas revelaciones no se lo dio solo Dios a Pedro, a Pablo. Por allá, ¿se acuerdan de Hechos 11 cuando él está por allá en una terraza, que el Señor le baja a todos sus animales y le dice mata y come? Y la revelación era que Dios iba a predicar, que él debía predicarle al mundo gentil, que después en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 y 16 del libro de Hechos, ella puede expresar y decirle, no, qué pena, yo que antes, una vez por allá se agarró en Galacia con Pablo, qué falta está que con los gentiles, eso con el pueblo judío, y tuvieron tremendo choque. Pero en Jerusalén dice, no, el Señor ya me mostró que esos animales representaban, esos animales inmundos representaban que no solamente Jesús vino por los judíos, sino por los no judíos. Lea ese capítulo 11 para que vea esa revelación de Dios a Pedro, ¿cierto? Entonces, aquí habla de algo especial. Es un misterio. ¿Y cómo lo va a describir? Versículos 6 y 7. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y está hablando que ese misterio es que Dios iba a llamar entre los judíos y no judíos un pueblo escogido por él. En el Antiguo Testamento se habla de la congregación de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento se habla de la asamblea, que es lo que representa el concepto de eclesia. Y el misterio era que Dios iba a formar tanto de judíos como de griegos o de personas que no eran del pueblo judío, lo que era considerada la asamblea de los hijos de Dios o la iglesia. Y la iglesia era el propósito de Dios escondido desde el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelada a nosotros. Venga, pero todo lo que hemos hablado representa a la iglesia. Lo representa. Porque Jesús, cuando habla a sus discípulos, le muestra algo totalmente diferente a lo que tenían los judíos. Los judíos no se juntaban sino con judíos. Y a mí me llama la atención, porque yo veo cristianos evangélicos, somos los únicos santos. ¿Usted quién se junta? Con santos.
Es más, los santos tienen una misma manera de hablar. Tienen una misma apariencia física. ¿O no? Uno ve en grupos así raros. Y casi que al entrar a ese tiene los mandamientos. Entonces, en esta iglesia no se puede. Son los santos. Viven como diablos, pero son los santos. No es lo que la Biblia enseña. En algún momento Jesús les dice a ellos: hombre, yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y ustedes no me dieron, no me vistieron. En la cárcel y no me visitaron. Y los apóstoles dicen: Señor, perdón, Señor, perdón. ¿Cuándo te dimos desnudo? ¿Cuándo te dimos con hambre? ¿Cuándo te dimos en esa situación? Nada. Uno de estos pequeños. El mundo adolece. Hermano, nosotros somos cristianos y al tener a Cristo en el corazón lo tenemos todo. Alguien decía: que tiene a Cristo lo tiene todo. Al que no lo tiene le falta todo. Somos felices. ¿O no? Está en su casa y no hay comida. Por ahí hay una papita con un puñado de sal. ¿Usted no es feliz con eso? Mi hija, ¿qué hay en la cocina? ¿Qué tenemos para la comida? Ay, mi amor, tenemos una papita con sal, agua, sal con papa. ¡Qué bendición! Pero qué felicidad. ¿Sucede o no sucede eso? Pero ¿sabe qué hace una persona cuando está en la condición? ¿Qué hay en la cocina? Una papa y un puñado de sal. ¡Qué desgracia! ¿Dónde queda el puente más cercano? Dicta sea mi vida. Y no bendita. Pero tener a Cristo es una bendición, porque uno mismo piensa: Dios abrirá puertas. ¿Será que me falta orar más? ¿Será que me falta buscar más de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esto? Que somos en donde estamos de bendición. No me desvío mucho con el pastor Sergio, que los dos estamos. No es un secreto para ninguno de ustedes que nosotros trabajamos en esta administración, y no por rosca y no por meritocracia. Y cada vez que trabajamos, yo le digo al hermano: que la gente vea que nosotros estamos sacando ¿de qué es que estamos sacando? Del Estado para Dios. Porque la gente piensa que nosotros trabajamos con tanta pasión como para Dios. Hay contratistas que llegan a la hora que quieran. ¿Saben que nosotros trabajamos todo el tiempo? Mis hijos me dicen: papi, descansa un poquitico. Pues oye, yo sé que yo estoy desde las 8 de la mañana hasta que me coja la noche, porque el tiempo es corto. Y yo solamente tengo estos 2 meses, 3 meses por este lado. Soy pastor de la iglesia, pero si Dios nos abre puertas, todo lo que yo pueda hacer, lo más que pueda, porque mucha gente necesita paz. Porque mucha gente necesita bendición. Ojalá y todos logremos captar lo que Efesios nos dice. Por eso comencé como comencé el culto. Porque la gente necesita de Dios. Yo miro a Sabaneta. ¿Sabe cómo miro yo a la gente de Sabaneta? Yo me miro como yo soy el pastor de hermanos de Sabaneta. No soy el pastor de Sabaneta, somos pastores en Sabaneta. Pero en la posición que Dios me ha colocado, yo me siento un pastor. Entonces yo voy por el parque y veo a una persona y yo me siento el pastor de la persona. Me siento al lado de él. Claro, uno carga aquí y es más, la gente, yo voy a una, y me siento a charlar y la gente le charla a uno. Mi propósito: ¿qué crisis tendrá? ¿Qué problema tendrá? ¿Qué necesidad tendrá? Dios me ha llamado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero no es a mí, es a ti, es a ti. A Pablo le reveló ese misterio representado en la iglesia.
de que la gente necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Porque hay gente que aunque crea que tienen a Dios, viven lejanos de la presencia de Dios. Imaginen que el mundo es copartícipe de las promesas de Cristo. También participan de las bendiciones que nosotros tenemos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que nosotros miremos a través de los ojos de Cristo. Para todos. ¿Y sabe qué es la forma? El Evangelio es la forma de Dios. En los 80, cuando empezamos a trabajar conceptos de rehabilitación, había una terrible situación para nosotros manejar centros de rehabilitación cristianos, porque nos mandaban psiquiatras, estaba más alborotado Freud que en ese tiempo. Ya de Freud ya hay muchos cambios en la psicología y psiquiatría. Pero entonces nos decían que no, que es que la religión no se mezclaba, que si había una rehabilitación que no podíamos hablar de Dios, que tal, que era un tabú. Ya entre los 80 y los 90, la Organización Mundial de la Salud empieza a observar que en el mundo los proyectos de resocialización que más transformaban la vida era donde se predicaba el Evangelio. Entonces ellos decían, ay, donde hay espiritualidad. En el mundo todos los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos tienen, ¿usted ha escuchado los 10 pasos? No lo ha escuchado, 12 pasos, perdón, más que los 12. Los 12 pasos los he escuchado, que se parte de una necesidad de un ser superior de Dios, porque el WC igual al Evangelio, y fue un método evangelístico que creó ese evangelio. Y ha llegado a miles. En toda parroquia católica están alcohólicos anónimos, que es algo que Dios le dio a un evangelio. Y en toda iglesia evangélica no hay alcohólicos anónimos. Ni saben qué es eso. Ya ha revolucionado. En Europa, España trabaja de la mano con la iglesia cristiana evangélica en resocialización de adictos. En Estados Unidos las cárceles trabajan con Pinchari y muchos programas, y en la mayoría, yo me he metido estos días a estudiar tanto la psicología y la psiquiatría como en el Evangelio, y casi todos los libros que leo y los autores que leo hablan de Pinchari en el Estados Unidos, que fue creado por el hermano David Wilkerson, ya lo maneja Don Wilkerson, el papá espiritual de Nicky Cruz, en esa necesidad que vio en un lugar allá en Nueva York, en las pandillas de Nueva York, y cómo Dios levantó drogadictos, sicarios, pandilleros, de todo. Cuando veo que Pablo habla de esa transformación y de que ese misterio que es la iglesia ha sido conquistado a través de, y esos cambios se han dado a través del Evangelio. Hermano, hablar del Evangelio sin vivir el Evangelio es miserable. Pero hablar del Evangelio cuando tenemos, yo recuerdo que en los 80 decíamos dinamita pentecostal. Pero qué bendición que tenemos al Señor, que transforma, que cambia. Y entonces Pablo se ve como un ministro. ¿Qué es el ministro? Es un administrador de la gracia de Dios. Ministro no es ser uno exaltado. Hay que mirar cómo fue dado en el griego, cómo se daba en la literatura clásica de Grecia. El término era diáconos. Ese es el término para ministro. Y la traducción verdadera es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Eso es un pastor, eso es un siervo de Dios, y eso es una persona que es parte de este misterio que Dios dio en su nombre por todo Cristo. Estamos dispuestos todos al servicio. Todos nos subimos a ese bus o nos bajamos
en otro uso. Por eso cuando yo sea viejito, de pronto, pues ya esté viejo, no es raro que si alguien me ayuda a cargar el maletín, pues que me lo cargue porque no soy capaz con él. Pero mientras yo tenga vida, a mí nadie me va a cargar el maletín, porque yo estoy llamado a cargar el de otros, porque somos hermanos. Usted y yo no somos más que nadie. Usted y yo estamos llamados a servir. Dios nos ha colocado en el municipio de Sabaneta a todos a servir. Entonces algunos que viven en el Popular me dicen, ay pastor, vea, me llamó la atención esta semana, estábamos en Aures y el hermano me decía, ¿cuándo van a abrir una iglesia en Aures? Y yo lo miraba y decía, qué bendición, o sea que Dios lo va a levantar a él en Aures. Y yo no me lo, y me llevó al taller, era una cosa así como esta, yo, usted se imagina una iglesia aquí. Pero Dios va a colocar allá la semilla, porque nosotros estamos acá, a no ser que Dios quiera llevarnos a otro lugar a hacer. ¿Se ve usted? Mano, Sabaneta tiene más de 100.000 habitantes. Ahí viven más de 100, aunque no están en las estadísticas, eso es lo que se sabe. 100.000 personas. ¿Cuántos sabemos en este auditorio? Y ahora vienen otros a las 2, porque no podemos estar todos juntos. Estamos llenos, habrá una o dos sillas vacías. ¿No crees? Pero son 100.000 habitantes. Necesitamos 100 pastores para 1.000 iglesias, 100 iglesias de 1.000 miembros. 100 pastores para 100 iglesias de 1.000 miembros. Eso es mi casamiento. Y yo le pedí al alcalde de San Carlos, no se asusten porque vamos a hacer 40 en 3 años. Y somos ya 14. ¿Cómo se ve usted? Para usted es el pastor de la iglesia que tiene que llevar esta carga. Yo llevo la mía y lo sigo haciendo. Me decía el jefe, pues en el caso de que presento informes y trabajo y pues el Señor nos da gracia ahí. Pastor, pero es que usted pretende estar en todo. No, yo no. Pero es que donde estamos nosotros hay vea, somos un gran equipo que Dios ha llamado para impactar nuestra sociedad. Amén. Amén. No hay gente solamente aquí, por allá yo veo Popular 2, por allá yo veo, eso es que Enciso. ¿Dónde vivís? Sí, Buenos Aires. Por allá yo veo La Estrella o San Antonio del Prado. Estrella. San Antonio del Prado. Paulo. A las 2 vienen los de Bello, la Gabriela. De Tapas. ¿Sí se ve? Yo voy a la casa de la hermana Elisa y ¿será que Dios va a levantar a Elisa? O a uno que por ahí decía que iba a ser misionero. Cuando era más pequeño. Solo Dios, es Dios. Yo no puedo colocar a alguien en algún lugar. Pero yo decía, este lote tan grande, hombre, y la vida pasa y el tiempo. No, era que ahí en Barajito comienza en Pan de Azúcar. ¿En dónde querrá Dios? No es que yo diga, vamos a entrar. ¿En dónde afectar? Y vuelvo a lo mismo, esto no es un lugar solo para venir nosotros a acariciarnos y todo, que bendición para acariciarnos en ningún sentido, sino que esto tiene que tener más acción. Y se está convirtiendo. Mire que de aquí los cultos son más, además hasta los servicios públicos aumentaron casi una tercera parte. No, 2 tercios, algo así. Qué bendición. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué los martes, los miércoles, los jueves, los viernes?
de otro lado. Usted está dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy. A veces usted no ha notado lo que los que servimos al Señor a veces hasta dormimos menos. A veces llegamos aquí con 2 horas o 3 de sueño. Pero qué felicidad un domingo. Oye, le digo, y nos vamos de aquí a las 8 o 9 de la noche por lo regular los domingos. ¿Y usted cree que el sueño nos coge ya es por la noche? Porque en el día es una pasión. Pasar de un culto, una reunión, después de esto sigue una reunión, después de la reunión sigue otro culto, después del culto otro. Y estamos desde las 7. Muchos acá. Esto es una bendición. Porque le servimos a Dios. ¿Cuántos quisieran servirle a Dios? Levante la mano todo el que quiere servirle a Dios. Es más, no la levante porque yo lo vea. Levántesela al Señor, ahí colóquese de pie y dígale al Señor: aquí estoy. Dígale al Señor, ahí donde usted está: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy. Si te soy útil para algo, aquí está mi vida. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. No hay nada, no hay nadie que se compare a tu presencia. Dios mío, has desatado nuestras vidas. ¿Qué éramos nosotros cuando llegamos a tus caminos? Hoy tú has hecho de nosotros cosas diferentes. No entendemos la grandeza de tu obra. No entendemos, Dios, la grandeza tan grande de las cosas que has hecho. Y tal vez ni siquiera entendemos, es un misterio. Aunque ya entendemos que ese misterio de Pablo en la iglesia, que nosotros como iglesia hayamos salido del arrabal para poder servirte de la manera que lo vamos a hacer delante de ti. Gracias, Dios. Oh, qué bueno. Aleluya, Jesús. Con el fin de serle fiel. ¡Ay, qué bueno, Dios! Ahorita en un momentico a la 1 tenemos reunión con los líderes. Mi esposa ha tenido reunión con todos los maestros de escuela dominical, están ahí incluidos.
al hermano Anderson, los hermanos que están en el liderazgo de la iglesia, de repente el ayuno y eso, si pueden estar en esta reunión, sería de mucha bendición para todos. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que culto 6:30 martes y jueves, y domingo ahora a las 2 tenemos otro servicio. Dios les bendiga.